Digacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta. En A Su Salud, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Los síntomas aparecen de forma repentina y son graves desde el principio. La insuficiencia cardíaca genera fatiga, ya que el corazón no puede distribuir la sangre suficiente que necesita el organismo. En entrevista para A Su Salud, el doctor Carlos Zabal Cerdeira, director médico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, nos platica sobre esta enfermedad. Además, entérate sobre la campaña #Abre tus ojos a la diabetes. En entrevista a la doctora Irene Pérez Páez, médico internista, líder del área médica de oftalmología de Novartis, nos platica sobre las enfermedades de los ojos relacionadas con la diabetes. Entérese. Pandemia por COVID-19 exacerba los factores de riesgo de suicidio según la Organización Panamericana de la Salud. Hoy, el doctor Bernardo N.G., psiquiatra y presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, AC. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, les invito para que se queden en este programa especial en donde hemos hecho una recopilación de los distintos temas de salud, cómo se han visto complicados ante esta pandemia que hemos estado viviendo todavía durante este 2020 y lo que viene del próximo año para tener las medidas y guardar las medidas pertinentes y preservar nuestra salud, guardar nuestra salud, cuidarnos de este contagio del SARS-CoV-2. Platicamos con el doctor Carlos Zabal Cerdeira, director médico del Instituto Nacional Ignacio Chávez en la Ciudad de México, y bueno, platicamos en relación a lo que celebró con AstraZeneca, el tratamiento o los tratamientos de actualidad para la insuficiencia cardíaca. Vamos a escuchar esta primera entrevista y bienvenidos a Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Bueno, pues tengo en la línea al doctor Carlos Zabal Cerdeira, director médico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Y bueno, lo tengo en la línea para platicar en relación a una importante alianza que acaba de firmar AstraZeneca y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que suscriben esto en beneficio de los pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por esta plática. De nada, Joel, muchas gracias a ti por la disposición para hablar de estos temas. Platícanos, ¿en qué consiste esta alianza, doctor? Bueno, mira, esta alianza surgió a raíz de que aquí en el Instituto Nacional de Cardiología estamos muy interesados en ampliar el tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Prácticamente podríamos decir que todas las cardiopatías terminan en su evolución en insuficiencia cardíaca. Te voy a poner algunos ejemplos. Si te da un infarto agudo del miocardio y no te mata el infarto, te puede quedar alguna lesión en el músculo del corazón y esto con el tiempo puede ir progresando hasta que tu corazón ya no es capaz de poder expulsar la sangre que requiere tu organismo para funcionar y entonces ya caes en insuficiencia cardíaca. Otro ejemplo, el paciente hipertenso que tiene un mal control, también con el paso de los años, el ventrículo izquierdo, que es el que está soportando el aumento de la presión arterial, con el tiempo se va deteriorando y los pacientes mal controlados de hipertensión arterial terminan también en insuficiencia cardíaca. En pocas palabras, la insuficiencia cardíaca no es más que la falta del corazón de poder suplir las demandas de oxígeno del organismo en general, por el hecho de estar dañado el corazón. Entonces, en México se han hecho algunos esfuerzos para este tipo de pacientes. Hoy en día se considera que esto puede llegar a ser una pandemia. Bueno, de hecho es lo que se piensa la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional del Corazón, es que esto es la pandemia del siglo XXI, ya que, como tú bien dijiste, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte, no solamente en México, sino en el mundo entero, ¿no? Entonces, estos pacientes
a veces no son tratados adecuadamente y no son seguidos en forma adecuada. Entonces, aquí en el Instituto Nacional de Cardiología hemos reforzado, ya teníamos desde hace algunos años la clínica de insuficiencia cardíaca, pero últimamente la hemos reforzado con especialistas de nuestro propio instituto que se han ido a preparar al extranjero, han regresado, son gente joven, muy echada para adelante en cuanto a estas cosas y tienen una gran visión de lo que podríamos llegar a hacer en el futuro con esta clínica. Entonces la idea es hacer esta sinergia con AstraZeneca para poder apoyar a estos pacientes y de hecho lo que se va a hacer en un inicio, esperemos que sigamos teniendo más proyectos con ellos, pero en un inicio lo que se va a hacer es que ya se desarrolló una aplicación para teléfono celular en donde el paciente va a poder estar metiendo sus datos diarios de peso, oxigenación, y presión arterial, frecuencia cardíaca y llevar un monitoreo continuo de cómo va la evolución del paciente para poder tener un mejor tratamiento en la evolución y obviamente tener un mejor pronóstico en cuanto a su insuficiencia cardíaca. Entonces, esta alianza es en relación a mejorar la atención de la insuficiencia cardíaca a través de, apoyados pues en la tecnología, doctor. Efectivamente, así es, Joel. ¿Cómo andamos? ¿Cuál es nuestra incidencia en nuestro país de insuficiencia cardíaca? Mira, en el país no hay estadísticas muy fidedignas para poder hablar de eso. Yo te puedo decir que aquí en el Instituto de Cardiología, por ejemplo, dentro de las consultas que se dan en urgencias, más o menos alrededor del 45% son por descompensación de insuficiencia cardíaca. O sea, son pacientes que llegan a requerir el cuidado urgente, acudir a urgencias del hospital porque se sienten mal por descompensación de su insuficiencia cardíaca. Entonces es un hospital que básicamente ve pacientes cardiovasculares y cuando debería de ser lo más importante el infarto agudo del miocardio, porque eso es una enfermedad que se presenta agudamente, estamos viendo muchos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que pudieran haber sido tratados previamente y no llegar a ponerse mal y a llegar a un servicio de urgencias. Entonces, si nosotros estamos hablando de que estamos viendo aproximadamente unas 10,000 consultas anuales, te puedo decir que cerca de 5,000 de esas consultas, quizás un poquito menos, son por insuficiencia cardíaca descompensada. Quiere decir, doctor, que pues esto no es más que resultado de una combinación de factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, los malos hábitos, y aquí estamos viendo pues este resultado, ¿no? Así es, Joel, y sobre todo que no se tiene un tratamiento globalizado, no hay unas clínicas especializadas para poder seguir a estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, otro de los proyectos que hay es inicialmente hacer un convenio con 21 hospitales de la región para que esos hospitales tengan una clínica especializada en tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, obviamente dándoles la capacitación correspondiente para poder diversificar un poquito más la atención de estos enfermos e incluso hacer una red nacional de cuidado de la insuficiencia cardíaca. Doctor Zaval, quiere decir entonces que el manejo debe ser integral, además de apoyados en, desde luego, la tecnología médica que ustedes están desarrollando a través de esta aplicación. ¿Cuál sería este manejo integral de lo que ustedes pretenden hacer? Obviamente esto es el tratamiento de estos pacientes tiene que ser multidisciplinario, entra cuidados de enfermería, nutrición, psicología, obviamente el cardiólogo. Si tiene diabetes el paciente, por ejemplo, se requiere también de la competencia de un endocrinólogo. Entonces, todo esto lo pensamos hacer directamente dando capacitación a hospitales de primero y segundo nivel, primeramente en nuestra zona, para poder tener incluso hasta comunicación directa con ella, ya con estos
nuevos métodos que hemos desarrollado de teleconferencias gracias a esta pandemia. Es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Sí, Que podamos trabajar en forma lejana, pero incluso podemos hacer esto con estas diferentes clínicas para poder extender la red que puede tratar estos pacientes y evitar que estos pacientes lleguen a requerir atención en un servicio de urgencias. Entonces, la aplicación que se está promoviendo, doctor, digo, que se incluye en esta alianza con AstraZeneca, bueno, pues obviamente es para mejorar y tener un monitoreo continuo y constante del paciente. Esto es obviamente a nivel nacional, ¿no? Esto vamos a empezar obviamente con nuestros pacientes del instituto, es algo que es un proyecto que se está desarrollando. La aplicación ya está lista, tenemos que echarla a andar para ver qué tal nos está funcionando. Obviamente esto va a entrar inicialmente dentro de los pacientes que seguimos nosotros aquí en nuestra clínica de insuficiencia cardíaca, que tenemos ahorita un censo de aproximadamente 800 pacientes. Entonces vamos a empezar con nuestros pacientes, pero obviamente a futuro esto se va a abrir para que el resto de las clínicas que entren dentro de esta red pudieran usar también la aplicación y llevar un control pues mucho más fidedigno y adecuado sobre estos pacientes. Pues interesante saber que se va a monitorear, este padecimiento, la insuficiencia cardíaca, que es una de las principales causas de hospitalización, de morbilidad y de mortalidad, por supuesto, doctor, y con esto abatir desde luego esta tendencia, ¿no? Así es, Joel, así es. Pues enhorabuena, doctor. Felicidades por esta iniciativa, en donde pues el principal beneficiado va a ser el paciente con insuficiencia cardíaca y sobre todo el paciente que no tiene protección médica, ¿no? Es decir, que no tiene la facilidad del acceso a la alta especialidad. Efectivamente, de eso se trata, de que podamos extender el tratamiento de alta especialidad en otras regiones en donde no existe en la actualidad. ¿Cuál es el tratamiento por excelencia hoy en día? Bueno, el tratamiento por excelencia obviamente es la prevención. ¿Sí? Si podemos prevenir que un paciente con hipertensión que se controle bien, no caiga en insuficiencia cardíaca, eso es mucho mejor que ya dar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Prevenir también el infarto agudo del miocardio o la atención rápida del infarto agudo del miocardio. Tú sabes que también hemos desarrollado un programa nacional de infarto agudo del miocardio en donde se ha tratado de dar atención pronta a todos estos pacientes, porque mientras más rápido se le dé atención a un paciente que tiene infarto agudo del miocardio, se puede salvar más cantidad de músculo cardíaco y por lo tanto el paciente es más difícil que a futuro caiga en insuficiencia cardíaca. Pero hoy en día el tratamiento de la insuficiencia cardíaca básicamente es con medicamentos, es un tratamiento medicamentoso. Hay diferentes combinaciones de diferentes tipos de tratamientos. Estamos hablando de betabloqueadores, de inotrópicos, de anticoagulantes, en fin, hay una serie de medicamentos que se usan en este tipo de pacientes, pero lo importante aquí es que algunos responden a unas combinaciones, otros responden a otras combinaciones, y entonces por eso es muy importante tener un seguimiento prácticamente diario de su evolución para poder determinar cuál es el mejor tratamiento. Doctor, la insuficiencia cardíaca es un padecimiento que puede ser modificable. ¿En qué etapa de la evolución de la enfermedad es oportuno llegar y cambiar el rumbo? Lo ideal es intervenir en las primeras etapas de la insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca avanzada ya es mucho más difícil de tratar, sobre todo cuando el corazón ya está muy dilatado, y son pacientes que desafortunadamente pueden llegar a requerir incluso hasta trasplante cardíaco. Entonces, lo más importante es una actuación directa sobre las primeras etapas de la evolución de la insuficiencia cardíaca. Es el doctor Carlos Zaval Cerdeira, director del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez,
¿Algo más que quiere agregar, doctor? Nada más, Joel. Muchas gracias también por el tiempo para dar a conocer esta alianza que hemos hecho. Vamos a nuestra pausa comercial. Regreso aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Navidad 2020. Que esta Navidad reavive en nuestros corazones el amor, fe, alegría y esperanza que vivieron los pastores y reyes magos en el portal de Belén. Y con la misma humildad permitamos que el niño Dios viva en nuestros corazones por siempre. A Su Salud, el programa de los especialistas, le desea una cálida Nochebuena y en compañía de su familia, una muy feliz Navidad. Disfruta el doble de gigas con tus recargas amigo de Telcel. Con 300 pesos tienes 8 gigas y con la de 500 tienes 12 gigas. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 31 de diciembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate, comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura, a unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com. Ponte en modo Navidad con un nuevo smartphone en un plan Max sin límite. Pregunta por los equipos sin costo inicial o a meses sin intereses. Solo con Telcel. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 31 de diciembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Otro de los temas interesantes que vimos durante este año de pandemia, en este 2020, bueno, fue la entrevista que presentamos con la doctora Irene Pérez Páez. La doctora Irene Pérez Páez es médico internista, además líder del área oftalmológica de Novartis, y platicamos en relación a lo que es esta campaña del hashtag que es Abre tus ojos a la diabetes. Vamos a platicar en relación pues a lo que es la diabetes, sus consecuencias, todo el impacto que tiene. La doctora Irene Pérez Páez es médico internista con maestría en ciencias biomédicas, además líder del área médica de oftalmología de Novartis, y vamos a platicar en relación pues a esto de la diabetes, su impacto, las enfermedades principales dentro de lo que es la vista, como el edema macular, por ejemplo, o la retinopatía diabética, pues las principales enfermedades causadas por diabetes. Doctora, muchas gracias por esta plática. ¿Cómo estamos? Gracias, Joel. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Cómo estamos en salud visual, doctora, en nuestro país? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuál es la importancia que le damos el mexicano a todos estos días, como el Día Mundial de la Diabetes? Es un día importante pues para concientizarnos de estas enfermedades. Muchísimas gracias, Joel. Para mí es muy importante participar en este foro porque déjame decirte que la salud visual no es algo que sea de lo más frecuente de que nosotros tengamos prevención en México como tal. Actualmente se sabe que 80%, o más bien que el 80% de las principales causas de ceguera en el mundo son 80%, son 100% prevenibles más bien, ¿ok? Son causas que se pueden prevenir. Una persona no puede quedar ciega
debería evitarse quedar ciega si esto pudiese ser prevenible como tal, si se pudiese detectar a tiempo. Lamentablemente, en México, muchas de las personas no saben que puedan llegar a tener estas complicaciones visuales, específicamente en los pacientes diabéticos. Desconocen que puedan tener estas afecciones visuales y, por lo tanto, no acuden de manera temprana o de manera oportuna al médico oftalmólogo. Cerca del 45% de los pacientes diabéticos pueda llegar a desencadenar una enfermedad que se llama retinopatía diabética o edema macular diabético. Y es muy importante hacer conciencia de estas enfermedades. O sea, estas enfermedades, cualquier persona con diabetes, más del 40% de quienes tengan diabetes van a desarrollar entonces estas enfermedades que son causa de ceguera, ¿no? Exactamente. Lo más importante es lo que tú acabas de decir. Son causa de ceguera y lamentablemente uno no percibe la ausencia de estos órganos de los sentidos hasta que se ve perdido, hasta que se ve lamentablemente con daño como tal. Porque normalmente en el día a día hacemos nuestra vida diaria, pero hasta que tenemos una pérdida de un órgano es cuando justamente notamos esa ausencia, ¿no? 40% pueden llegar a padecer esto. Los pacientes diabéticos, cuando no tienen un buen control de su glucosa, es cuando pueden llegar a desencadenar varias complicaciones asociadas a la diabetes. Una de estas son las afecciones oculares o afecciones de la vista, como es nuevamente lo que repito, retinopatía diabética o edema macular diabético. Oye, doctora, pero todo esto es es todo un proceso, ¿no? Es todo una participación de distintos ángulos, ¿no? Es decir, va de la mano, pues, la prevención, desde luego, la nutrición, las consultas previas, hacer medicina preventiva, acercarnos oportunamente y luego trabajar con una serie sobre todo en nuestro estilo de vida, ¿no? Exactamente. Son muchos factores, ¿no? Como tal, los que se ven asociados al paciente que padece de diabetes mellitus como tal. Aquí un punto muy importante. Lo que nosotros sabemos actualmente es que un paciente con diabetes, en el momento que se le hace el diagnóstico de diabetes, en ese mismo momento tendría que ser evaluado a través de un oftalmólogo para saber si tiene datos de retinopatía o de edema macular diabético. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el paciente debuta con diabetes, pero sin saber que 5 años, 6 años antes ya venía con este problema. Y entonces es muy probable que si hace 5 o 6 años ya venía con este problema, es probable que ese paciente al momento de hacer el diagnóstico ya tenga afecciones visuales. A partir de que se hace el diagnóstico de diabetes, por lo menos una vez al año tendrían que estar acudiendo con el médico oftalmólogo para hacerse este chequeo. Porque si el médico oftalmólogo determina que hay indicios de alguna enfermedad dentro de la retina, que está dentro del ojito, puede tratarla de manera oportuna y no evolucionarla como tal. Entonces, y sí, son muchos cuidados. Cuando ya estamos declarados diabéticos, la revisión debe ser incluir al oftalmólogo para partir de cómo estamos. Exactamente, justamente en el momento que se hace el diagnóstico de diabetes, en ese mismo momento tendrían que ser evaluados por el oftalmólogo porque, insisto, no sabemos cuánto tiempo antes ya venía con esta enfermedad y hasta que el paciente se dio cuenta, hasta que el paciente debutó con la enfermedad. Doctor, entonces el 40% de esta población diabética va a desarrollar estas enfermedades, las que usted mencionaba, retinopatía diabética o edema macular, que son factor de ceguera. ¿Cuál es el tratamiento para esto? El preventivo es cuidar la glucosa, pero ya una vez declarados con esta enfermedad. Bueno, antes de esto, Joel, tú lo acabas de mencionar, y hay un punto muy importante. No todos los pacientes diabéticos van a tener que sí o sí presentar estas enfermedades, retinopatía y edema. Son solo aquellos pacientes que no tienen un buen control de la glucosa como tal. ¿Okay? Los pacientes que no tienen un buen control de la glucosa a los 5, a los 10 años puedan ya tener estas manifestaciones o a los 10 años ya puedan tener ceguera como tal. ¿Existe tratamiento? Sí, existen tratamientos, pero esto tiene que ser evaluado por el médico oftalmólogo en el sentido del grado del daño que se pueda presentar dentro de la retina.
la retina es un organito que se encuentra dentro del ojo. Puede hacer tratamiento con láser para evitar que siga produciéndose estas enfermedades, o hay terapias como tal que se inyectan dentro de los ojitos para también ayudar a disminuir toda esta enfermedad. Doctora, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, hay una campaña para la población que es el hashtag Abre tus ojos a la diabetes, que precisamente se trata de hacer prevención, ¿no? Exacto. En Novartis, en conjunto con diferentes asociaciones médicas, nos unimos justamente para sacar esta campaña. Es Abre tus ojos, es hashtag Abre tus ojos. Existe un sitio web que se llama abretusojos.com.mx, en el sentido de que lo que nosotros pensamos es de que el paciente con diabetes tiene muchísima información ya también en su cabecita, ¿no? Lo que queremos hacer es, a través de redes sociales, llegar a la familia del paciente con diabetes, hacer que el papá, que la mamá, o que el sobrino, el nieto, le diga a su familiar con diabetes: mira, vi esta información en las redes sociales, es importante que tú te revises los ojos. Tú eres diabético, detona esto y acude con el médico oftalmólogo. La campaña se llama Abre tus ojos. Y justo vamos en compañía con diferentes asociaciones médicas. Es Asociación Mexicana de Diabetes, Asociación Mexicana de Retina, la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética y 2 instituciones de oftalmología que son muy importantes en el país, donde los pacientes también pueden acudir a atención médica. Es el Instituto Conde de la Valenciana y la institución para prevenir la ceguera en México, la APEC. Muy bien, doctora, pues le agradezco por esta información. Hashtag Abre tus ojos a la diabetes, esta campaña que busca concientizar a la población diabética para acudir a su oftalmólogo y revisar estas enfermedades, la retinopatía diabética y el edema macular, que son factores de riesgo muy importantes. Muchas gracias, doctora. Así es. Muchísimas gracias, Joel, por el espacio y esperamos que muchos nos puedan acompañar en esta campaña. Estos ojos han visto tantas cosas. El momento mágico en que saludó por primera vez al mundo. Sus primeros pasos. La emoción en su cara cuando recibió su primer diploma. Su primer gran éxito. Hay algunos momentos en la vida que solo suceden una vez. Por eso, cuando se padece diabetes, es importante revisar los ojos con el especialista al menos una vez al año, pues una detección oportuna ayudará a seguir creando grandes recuerdos juntos. Abre tus ojos. Juntos podemos combatir la retinopatía diabética. Conoce más en abretusojos.mx. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Navidad 2020. Que esta Navidad reavive en nuestros corazones el amor, fe, alegría y esperanza que vivieron los pastores y reyes magos en el portal de Belén. Y con la misma humildad permitamos que el Niño Dios viva en nuestros corazones por siempre. A su salud, el programa de los especialistas le desea una cálida Nochebuena y en compañía de su familia, una muy feliz Navidad. Disfruta el doble de gigas con tus recargas amigo de Telcel. Con 300 pesos tienes 8 gigas y con la de 500 tienes 12 gigas. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 31 de diciembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate, comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura, a unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com.
Ponte en modo Navidad con un nuevo smartphone en un plan Max sin límite. Pregunta por los equipos sin costo inicial o a meses sin intereses. Solo con Telcel. Dígase distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 31 de diciembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Otro de los temas en salud que se han visto pues gravemente afectados en relación a lo que es esta pandemia, pues son las enfermedades mentales, la salud mental. En salud mental platicó con nosotros el doctor Bernardo NG. El doctor Bernardo NG es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC. Y bueno, nos platicó en relación a lo que es el suicidio, cómo se han incrementado los factores de riesgo ante esta pandemia. El doctor Bernardo NG es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC y lo tengo en la línea pues para platicar con respecto a lo que es el comportamiento del suicida, qué es el suicidio, qué es lo que lleva a una persona a tomar esta falsa salida, qué es o cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los primeros síntomas, cuándo debemos preocuparnos o pensar que alguno de nuestros familiares está en esta situación, en fin, todo lo relacionado a lo que es esta intención de suicidio. ¿Cómo está, doctor? Gracias por esta charla. Yo estoy muy bien, señor Flores, muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, ¿cómo andamos en suicidio? Sabemos que 800,000 personas a nivel mundial se quitan la vida cada año. Y bueno, México seguramente tiene un problema muy especial y ahora que estamos viviendo este confinamiento seguramente ha sido cuestión o se ha exacerbado, este comportamiento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, así es. Desafortunadamente el suicidio es la complicación de algunas enfermedades mentales, pero lo más importante es que es prevenible, ¿sí? Así es que por eso es que se ha designado el día 10 de septiembre como el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Y ciertamente situaciones como la pandemia que nos ha llevado a este confinamiento, y más importante aún, lo que se nos viene de problemas económicos para muchos de los mexicanos, la falta de empleo y situaciones de crisis familiares exacerbadas, son factores que pueden agregarse a que algunos de los mexicanos consideren intentar suicidarse. Entonces, ¿es multifactorial el motivo, doctor, del cual lleva a una persona a suicidarse? ¿Cuál es el motivo o las causas o factores principales, doctor? Sí, efectivamente. Tenemos bien claro que una persona que ha intentado suicidarse o que ha muerto por la vía del suicidio, que muy seguramente llevaba algo, un trastorno emocional, psiquiátrico, mental, como le quieras llamar, y que a este se agregan factores exacerbantes y detonantes para el mismo acto del suicidio. Entonces, tenemos muy claro, yo creo que la depresión, que nosotros estrictamente le llamamos trastorno depresivo mayor, es en el que más comúnmente se presenta esta complicación, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista clínico, es como muy comúnmente sabemos que personas con sobrepeso pueden desarrollar diabetes, pero no todas las personas con sobrepeso la desarrollan, ni tampoco todas las personas diabéticas son personas que tienen sobrepeso. Entonces, de una manera similar, las personas que cursan con algún trastorno depresivo siempre tienen el riesgo de tener ideación o actos suicidas, pero no es forzoso que todas las personas que cursan por depresión. Y ahí es donde vemos la oportunidad, que si alguien empieza a desarrollar un trastorno depresivo, se atienda oportunamente para evitar llegar a este tipo de complicaciones. ¿Qué es lo que lleva a un paciente a un trastorno depresivo, doctor? Bueno, pues hay factores predisponentes, que pueden ser la historia familiar, cómo te va en tu vida diaria en cuanto al área laboral, familiar, personal. También tienen que ver mucho antecedentes de trauma, ¿sí? Que hayas tenido problemas de abuso infantil o hayas sido secuestrado o asaltado
o golpeado, ese tipo de cosas dañan al cerebro de tal manera, no tanto de manera estructural, ¿sí? O sea, no es de que te hayan golpeado el cráneo, sino se daña el funcionamiento cerebral al grado que en determinado momento, con un detonante, por decir que te corran del trabajo o que rompas una relación amorosa o que te esté yendo muy mal en tu matrimonio, y se van agregando los ingredientes para que el paciente, al sentirse acorralado por no saber qué hacer, cómo resolver, cómo superar estas crisis, piense erróneamente que suicidándose es la mejor salida para resolver. Entonces, hay distintos trastornos, los que como factores de riesgo vamos, pero también hay algunos trastornos biológicos que produce el cerebro o que cambian la actitud o comportamiento o personalidad del paciente, doctor. Sí, para ponerlo de una manera coloquial, la comunicación entre las neuronas, que es básicamente en base a impulsos eléctricos y bioquímicos, está alterada en personas que tienen depresión mayor o que tienen depresión bipolar o inclusive esquizofrenia. De hecho, en la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos se ha identificado alguna disfunción a este nivel. En este confinamiento, ¿ha aumentado, doctor, todo esto? ¿Ha aumentado la incidencia? ¿Se ha descuidado la atención por parte del paciente con estos riesgos? Sí, pues hay varios factores también, ¿no? Vale la pena mencionar que la Asociación Psiquiátrica Mexicana es parte del grupo técnico de trabajo de la Secretaría de Salud, donde estamos contribuyendo a trabajar para el fortalecimiento de la salud mental en México. Y ellos están llevando cuidadosamente las estadísticas en que a partir de una línea de ayuda, línea telefónica, es la línea de ayuda, línea de la vida de la Secretaría de Salud, están contestando y refiriendo a los pacientes que necesiten asistencia, derivándolos a las opciones que se han desarrollado debido a que por la pandemia, pues lugares que se dedicaban a la atención psiquiátrica se han convertido en sitios para atender pacientes con COVID, o algunas consultas externas se han cerrado mientras nos adaptamos a cómo poder atender a pacientes en consulta, lo que se llama presencial ahora, ¿no? Contra virtual. Y yo lo quiero mencionar porque sí ha sido difícil para algunos pacientes reconectar con sus clínicas o con sus psiquiatras, o ellos mismos no lo han intentado por temor a asistir a una clínica o algo así, pero mi recomendación es que a través de esta línea de la vida se comuniquen para ver en dónde pueden conseguir servicios, pues que todo está alterado durante estos meses, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Bueno, básicamente hay que primero identificar y tratar el trastorno de base. Por decir, vamos a decir que es una persona con trastorno depresivo mayor, bien establecido, pues por lo regular es muy claro que alguien que está con ideación suicida o ya intentó suicidarse, pues es un trastorno depresivo grave que va a necesitar tratamiento con medicamentos, con psicoterapia. Hay unas psicoterapias específicas que se llaman de intervención en crisis y en algunos casos inclusive lo que se llama neuromodulación, que es una estimulación cerebral que en algunos casos es necesaria. Aparte, hay que ver los factores detonantes, ¿no? Los factores que están alrededor de esta persona que está sufriendo esta crisis, ¿no? Ver si es que perdió el empleo, pues bueno, ver cómo se puede rehabilitar desde el punto de vista ocupacional para que lo recupere. Si es una crisis matrimonial, pues incluir a la pareja para ver cómo se puede resolver esa crisis, si va a ser que van a intentarlo de nuevo, que va a ser a través del divorcio o una separación, darle vías de salida al individuo para que pueda resolver su crisis. Y algo muy importante es el uso de sustancias, ¿sí? A veces, desafortunadamente, sobre todo por estigma, el individuo que está desarrollando depresión, ansiedad, miedos o no está pudiendo contender con el estrés, ve que es fácil resolverlo usando alcohol más de lo de costumbre o usando alguna otra sustancia.
Entonces, muchas veces el tratamiento también va a incluir ayudarle a esta persona a que pueda dejar de usar esa sustancia, que en algunos casos ya desarrollaron algún grado de dependencia. Entonces, las drogas, doctor, el consumo de sustancias, pues obviamente también son factor de riesgo o predisposición a un paciente a suicidarse, ¿no? Pero en el caso de las drogas, ¿cuál es? ¿El alcohol será la droga más utilizada, doctor? Sí, definitivamente, pues ahí entramos en la controversia de las drogas que son legales e ilegales, ¿no? De alguna manera, pues el alcohol es legal, se usa más, ¿no? Pero desde el punto de vista de sus características químicas, no significa que las otras sustancias no lo puedan hacer. Entonces, sí, nos hablaba el doctor Prospero, experto en asunto de drogas, ahora en la rueda de prensa, que en los muertes que se han documentado como suicidios y donde hay una sustancia de por medio, la más frecuente es el alcohol. Pero no significa que las otras no puedan, ¿no? Por ejemplo, los opiáceos. Lo que pasa es esto, entonces la persona está deprimida, ¿sí? Empieza a usar una sustancia para tratar de relajarse o mejorar sus síntomas. Luego, si la crisis no se resuelve y en lugar de ayudarse con la sustancia, cae más en la depresión, en un momento de intoxicación con alcohol, por ejemplo, se pueden exacerbar esos pensamientos suicidas que probablemente lleva semanas el individuo pensándolo, considerándolo, y en ese estado de intoxicación se atreve a hacerlo. Lo opuesto sucede, por ejemplo, con las drogas estimulantes como la cocaína y las metanfetaminas, que las usan para sentirse mejor, para elevar su estado de ánimo, pero en la caída o en el down, como lo dicen algunas personas, viene los sentimientos de tristeza y depresión más fuertes. Y ahí es donde algunas veces intentan suicidarse las personas que están cruzando por este tipo de trastornos. Doctor, quiere decir que entonces, todo lo que nos está sucediendo hoy en día con el confinamiento, la pérdida de trabajo, los problemas familiares, el enterarse de que uno tiene una enfermedad, todo eso puede detonar a tomar este tipo de decisiones. Pero me hace pensar que seguramente el paciente ya trae un trastorno desde atrás y que esto simplemente fue un detonante, ¿no? Sí, y lo que más nos preocupa es los pacientes que han sido, voy a usar la palabra portadores, pero no me refiero al virus, portadores de una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad mental, pero que no ha sido diagnosticada, ¿sí? Porque previo a la pandemia no eran los síntomas tan fuertes, o si lo eran, lo estaban resolviendo con uso de sustancias, o si lo era, el estigma, el miedo a ir a atenderse con un especialista de la salud mental lo habría detenido de hacerlo, y sí, ya viene con algo, y nosotros usamos el término en la clínica que viene a debutar o a aparentemente iniciar, pero a manifestarse en estos momentos. ¿El suicidio se puede presentar a partir de qué edad? ¿Cuáles son los registros? ¿Hasta qué edad en su mayoría? Y bueno, ¿cómo inicia? ¿Cuáles serían los primeros síntomas, doctor, para poder sospecharlo? Claro. Pues mira, es una pregunta muy difícil de contestar y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Y mis colegas a lo mejor van a decir que voy a decir inexactitudes, porque tiene muchas caras esto del suicidio. Entonces, lo primero, lo de la edad. Desafortunadamente se han documentado en México casos de suicidio de hasta desde los 14 años y vienen hasta final de la edad, o sea, nuestros abuelos de 70, 80, 90 años también están en riesgo de suicidarse. Los grupos de edad donde hay más suicidio en México es en la adolescencia tardía, es decir, hacia el final de la adolescencia y en la tercera década de la vida, que es entre los 20 y los 30 años, que es muy desafortunado pensando que pues, son el futuro de México, ¿no? Y lo más importante notar, yo recomendaría a los que nos escuchan tu programa, que cualquier cambio de conducta que resulte inusual en el individuo, si es una persona por lo regular platicadora, amigable, sociable, que se empiece a aislar, se empieza a reservar, no quiere platicar con nadie, se vuelve irritable, esa es una manera. O alguien que de repente empieza a consumir sustancias, ¿no? Y que aparentemente estando bien empieza a saber que
toma más frecuentemente, o los papás le descubren a los adolescentes que ya traen cigarrillos de cualquier tipo, de tabaco, cannabis, o que también, bueno, ese es un dato para sospechar consumo de sustancias también, que anden muy alegres, ¿no? Pero que no sea lo característico de esa persona. Y más que decir, esa persona está en riesgo de suicidarse, el mensaje sería, esa persona a lo mejor está cursando con algún trastorno que está por debutar y que si no se atiende y se complica, pudiera terminar en suicidio. Pues requerimos de psicoeducación, ¿verdad? Requerimos pues de toda esta información. Para eso los congresos que ustedes frecuentemente organizan tienen una línea, la línea de la vida, pues para invitar pues al público en general, si está pensando en el suicidio, si tiene algún trastorno de los que ha estado mencionando, que son factores detonantes para llevarnos a esta puerta falsa del suicidio, pues llamar, y seguramente el especialista indicado, doctor, que es el psiquiatra clínico, quien seguramente nos dará toda esta orientación, o existe un especialista previo a esto. Sí, señor Flores, pues miren, la psicoeducación es muy importante y ahí sí quisiera comprometerlos a ustedes, ¿no? Ustedes son el medio, nuestro medio con el público general para poder lograr esta tarea de la psicoeducación, así es que por eso muchas gracias por esta entrevista. Sí, la línea de la vida sería la primera a la mano, ¿no? Que puedes llamar por teléfono, pero en cuanto a con quién hablar, pues es que desde el médico de cabecera, ¿sí? En el caso de los adolescentes, el pediatra, y sí, los psicólogos clínicos son expertos en esto, y los psiquiatras. Entonces, también aquellos que siendo psiquiatras o no se dediquen a la atención de problemas relacionados con el consumo de sustancias, también serían las personas a quien acudir. Y sí, yo estoy de acuerdo, como lo mencionaste, la puerta falsa, porque sí hay remedio, sí hay tratamiento y sí hay manera de salir de estos rincones muy oscuros a donde nos lleva la enfermedad mental. Muy bien, pues invitar al público, para quienes han tenido esta conducta suicida, pues acercarnos, sí hay tratamiento, sí hay terapias. Es cuestión nada más de abrirnos y acercarnos pues al psicólogo clínico o al psiquiatra indicado. ¿Algo más que quiera agregar, doctor Bernardo NG? Pues muchas gracias. Vamos a prevenir el suicidio todos juntos. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Les invito para que nos escriban joelflores@asusalud.tv. Pausa comercial. Navidad 2020. Que esta Navidad reavive en nuestros corazones el amor, fe, alegría y esperanza que vivieron los pastores y reyes magos en el portal de Belén. Y con la misma humildad permitamos que el Niño Dios viva en nuestros corazones por siempre. A su salud. El programa de los especialistas le desea una cálida Nochebuena y en compañía de su familia, una muy feliz Navidad. Disfruta el doble de gigas con tus recargas amigo de Telcel. Con 300 pesos tienes 8 gigas y con la de 500 tienes 12 gigas. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 31 de diciembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. Continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Enseguida, Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante, en donde nos informan que solo el 33% de la población diagnosticada con cáncer llega en etapa 1. ¿Por qué sucede esto? Entérese aquí, en Instantáneas Médicas. Solo 33% de pacientes con cáncer son diagnosticados en etapa 1.
La población de supervivientes de cáncer ha ido en aumento en las últimas décadas. A nivel mundial se estima que la tasa de supervivencia desde la década de 1970 se ha cuadruplicado y avances en tratamientos cada vez más efectivos, así como diagnósticos en etapas más tempranas, anticipan que esta tendencia continúe en crecimiento con el consiguiente cambio en el paradigma que cáncer es sinónimo de muerte o enfermedad incurable. La primera encuesta de supervivientes de México, realizada en 2019 por Insight Communication Estratégica y Humana, en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología INCAN y la Universidad del Pedregal, UDIP, durante la sexta reunión de supervivientes de cáncer que anualmente celebra el INCAN, permitió conocer más acerca de los factores para que un paciente de cáncer pueda lograr la supervivencia y cómo es su vida después del tratamiento. Los ejes de conversación que la investigación consideró fueron diagnóstico, tratamiento y atención médica y calidad de vida. De manera general, el estudio encontró que el 73% de los supervivientes fueron pacientes de cáncer de mama, 7% de cáncer de ovario, 5% de cáncer cervicouterino y en menor medida de cánceres colorectales, próstata, carcinomas y leucemias. Sobre el diagnóstico de las enfermedades, la encuesta mostró que el 49% de los participantes tardó menos de 3 meses en ser diagnosticado. Sin embargo, esto no necesariamente significa que la enfermedad se encuentre en las primeras etapas de evolución, ya que el 67% de los casos ya se encontraba en etapa 2, 28%, etapa 3, 23% y metastásica 16%. Referente al tratamiento, el enfoque principal fue conocer sobre las terapias y tratamientos innovadores que podrían permitir un mejor pronóstico ante la enfermedad. Sin embargo, únicamente el 30% de los pacientes tuvieron acceso a este tipo de tratamiento que puede tener una duración de 3 a más de 24 meses, tal como ocurrió en el 38% de los casos. Finalmente, en cuanto a la calidad de vida, el hallazgo más importante fue destacar que, con el alta médica vienen nuevos desafíos para los supervivientes, entre ellos el bienestar general en términos físicos, el equilibrio emocional, la incorporación laboral, social e incluso familiar. Los principales aspectos que afectan a la enfermedad están asociados a la imagen o aspecto físico, que se ve impactado durante y después del tratamiento, destacó la doctora Laura Suchil, jefa del Departamento de Vinculación Institucional del INCAN. Los resultados de la investigación ofrecen información valiosa acerca de los supervivientes mexicanos, información que podrá utilizarse para establecer programas de intervención, formación y concientización y para el desarrollo de planes de seguimiento que den cobertura a las necesidades de los supervivientes a mediano y largo plazo que contribuyan a la mejora de su salud y bienestar. A Su Salud, el programa de los especialistas, le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Navidad 2020. Que esta Navidad reavive en nuestros corazones el amor, fe, alegría y esperanza que vivieron los pastores y reyes magos en el portal de Belén. Y con la misma humildad permitamos que el niño Dios viva en nuestros corazones por siempre. A Su Salud, el programa de los especialistas, le desea una cálida Nochebuena y en compañía de su familia, una muy feliz Navidad. Amigos, estamos llegando a la parte final de este programa. Le quiero agradecer por el favor de su atención. Por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel, estamos llegando a la parte final. Le invito para que nos escriba joelflores@asusalud.tv. Muchas gracias.